hacer es la sesión 3, claro, y va a hablarnos sobre lo que es el hidrógeno y el carbono, ¿no? A ver, ya. Ahora, una parte importante también es que tengamos la abundancia o cuánto por ciento podemos encontrar este elemento tanto en, digamos, en el exterior, o sea, en la atmósfera, en la corteza terrestre, en la Tierra y en nuestro cuerpo humano, ¿no? Bueno, aquí en el pequeño grafiquito podemos ver, por ejemplo, que una gran cantidad de lo que podemos ver, los elementos, por ejemplo, son el oxígeno, básicamente. Y bueno, en el cuerpo humano ya vemos que el carbono es parte de este gran porcentaje, por decirlo así, ¿no? El hidrógeno también. Y si vemos en la corteza terrestre, como que no hay mucho, ¿no? Ahora, lo que es importante es el porcentaje en el cuerpo humano, porque el carbono justamente va a formar parte de nuestro cuerpo en reacciones y en parte del metabolismo también. Y también va a componer justamente estructuras y así. Vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, el porcentaje en el cuerpo humano, ¿no? Entonces tenemos los elementos, este es el porcentaje atómico. Aquí, por ejemplo, tenemos el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Y si vemos el más abundante en este caso va a ser el hidrógeno, porque también va a formar parte de una molécula muy importante que va a ser el agua. Y el agua en nuestro cuerpo es muy abundante. Es casi el 65% de todo nuestro peso, masa corporal, todo. Entonces, tenemos luego el oxígeno con un 25%, un carbono, vemos que es un 10%, casi, bueno, casi un 10, bueno, 9.4, casi un 10%. Y bueno, ahora los elementos en el cuerpo, ¿no? Aquí también está, bueno, este grafiquito con los porcentajes también que tengo. Y bueno, en aquí lo importante que quería que sepan es lo que es aquí, lo que es un bioelemento y lo que es un elemento trazo. Más en biología van a ver un poco sobre esto también. Entonces, un bioelemento, digamos que lo vamos a entender, que es como necesario para la vida, o sea, es indispensable. En cambio, el elemento traza va a ser como también necesario, pero ya en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades como los bioelementos. Y bueno, dentro de los bioelementos también podríamos tener justamente a lo que son el carbono, porque sí es necesario para formar ciertos compuestos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el grafiquito, tenemos a los bioelementos primarios y bioelementos secundarios, como lo llama acá, ¿no? Pero también los podemos llamar elementos traza porque son en cantidades muy chiquitas, o sea, muy pequeñas. Luego aquí los bioelementos primarios o los bioelementos como tal van a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. En aquí es lo que podemos entender si alguna vez lo han visto en el colegio, de repente como el jumps, algo así, ya. Aquí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el hidrógeno como tal. Y vamos a ver que el hidrógeno es más abundante en el universo, ¿no? O sea, es más abundante, es el átomo, digamos, más abundante en el universo. Pero no es tan abundante en la Tierra, o sea, por sí solo. Pero sí forma parte de un compuesto que de repente decimos que es abundante, que es el agua. Ahora, en la superficie terrestre presente en el agua, condicionante de vida. Algo importante para la vida, o sea, para la vida, siempre va a ser el agua. Y vamos a ver que también en teorías, tanto de la vida y como de bueno, más que todo sobre la vida, vamos a ver esta molécula del agua muy presente en teorías sobre la vida, ¿no? Porque el agua básicamente va a ser condicionante o va a permitir la vida, ¿no? Y si se recuerdan en la clase anterior, les mencionaba un poco sobre los números de oxidación que va a tener el hidrógeno, ¿no? Y se acuerdan que podía ser +1 y -1. Y bueno, esto tiene que ver un poco también porque si aquí vemos el hidrógeno, aquí, el hidrógeno va a poder funcionar como un catión, como un anión, y aquí con negativo. Entonces va a formar también el enlace covalente, pero para mí lo más importante que se aprendan es esta parte de aquí, que va a formar como un catión y como un anión, ¿ok? Ya, siento que eso es lo más importante. Ya. Ahora sí, vemos que el hidrógeno, por ejemplo, en la tabla periódica se va a ubicar en esta parte de aquí. Si se recuerdan, ¿esta qué familia era? No sé si alguien podría responderme, si alguien se anima a participar.
¿Cuál era la familia 1A? Los alcalinos. Ajá, de los alcanos. Ya. Entonces, si pueden ver, está la familia de los alcanos o 1A. Y va a estar, obviamente, digamos, va a ser el primer elemento de la tabla periódica porque es un número atómico, como que así también indica, ¿no? Entonces, ahora vemos aquí el elemento como tal, con sus diferentes características, ¿no? Vemos que tiene por número atómico el 1, su punto de ebullición va a ser menos 252.7, el punto de fusión menos 259.7, la densidad, el peso atómico, después la valencia, el símbolo y la estructura atómica, y bueno, el nombre. Lo más importante aquí, yo que pienso que podrían aprenderse muy bien o que les podrían llegar de repente hasta preguntar, podría ser justamente lo que es el número atómico, pero está bastante simple, el número atómico es 1. Esta es la estructura atómica y también, digamos, podemos entenderlo como la configuración. Esperen, ese color no sé. Digamos que lo vamos a entender también como la configuración electrónica, si se acuerdan un poco. Porque si se recuerdan, les dije que la configuración electrónica más que todo quería buscar el número atómico, ¿no? O sea, en sus electrones, en la parte aquí, superior, aquí, tendría que sumar todo el número atómico. Y en este caso, el número atómico solamente es 1, por lo que solamente vamos a necesitar un electrón acá arriba, o sea, un 1. Bueno, la valencia es 1, como ya saben, y no se olviden que la valencia es diferente a lo que es el número de oxidación. Siempre son diferentes, ¿ok? Ya. Ahora vamos a hablar primero del cation como hidrógeno, ¿ok? Si se recuerdan, les mencionaba que si vamos a hacer enlaces, justamente va a necesitar estar con no metales. Aquí está, bueno, esto está mal, debería ser no metales. No metales, ok. Ya. Entonces, ¿alguien me podría dar un ejemplo de repente de un no metal? A ver, si alguien se anima a participar, o qué familias son las de los no metales. Un solo ejemplo de un solo elemento. Ya, mira, si vamos a ver, por ejemplo, como vemos en el caso de acá, buscan su tabla y en su tabla están los no metales, ¿no es cierto? Y si vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos un cloro. Un cloro es un no metal, al igual que el azufre, que el nitrógeno y que el carbono. Ahí, ya. Ahora, esos son los no metales. En su tabla periódica, pues van a encontrarlo mucho mejor, más detallado todos. Y bueno, vamos a ver que aquí se reacciona con los halógenos para formar haluros de hidrógeno. Si se recuerdan, vamos a ver también esta tablita que les voy a dar. En aquí, por ejemplo, si ven esta parte de acá, concéntrense solo en la tablita. Si se recuerdan, este era el grupo 7A, ¿no es cierto? Entonces, el grupo 7A va a ser de los halógenos. Y aquí justamente tenemos lo que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el arsénico, el estato. El arsénico, perdón. Ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que van a formar lo que son haluros de hidrógeno. Haluros de hidrógeno, con lo que son los halógenos. Los que más siempre les llegan a preguntar normalmente son pues con el cloro, con el yodo. Y creo que esos son los más importantes. Ah, con el flúor también, ¿no? Pero o sea, esos son entre los más importantes. Ahora, vemos que, por ejemplo, el hidrógeno, cuando va a actuar como protón, va a ser, digamos, una de sus funciones más importantes, o sea, más características. Entonces, este cation hidrógeno también va a tener lo que son isótopos. Isótopos, va a ser que van a tener, digamos, igual número atómico, igual masa atómica, pero van a tener diferentes neutrones, ¿ok? Diferentes neutrones. Y bueno, aquí está como la imagencita, ¿no? Vemos acá un solo protón, aquí vemos ya un neutrón, y aquí vemos dos neutrones, o sea, tienen diferente cantidad de neutrones, pero la misma cantidad de protones, eso es importante, la misma cantidad de protones, o sea, es igual en los tres. Y del cation hidrógeno tenemos tres isótopos importantes que van a ser el protón, el neutrón y el tritón. Y bueno, así es como se va a graficar.
aquí arriba estamos colocando los... Aquí arriba, bueno, acá arriba estamos colocando los neutrones. Y aquí abajo podemos observar los protones. ¿Ok? De estos, el tritio es el que más se menciona en sus diapositivas también, que bueno, va a ser, digamos, va a ser producido o va a ser generado tanto por radiaciones cósmicas, que va a ser una forma natural de generar el tritio, pero también las explosiones nucleares que van a generarse en campos nucleares, ¿no? O sea, ya es generado por el ser humano. Y ahora aquí les quería mostrar, por ejemplo, si se recuerdan, podíamos hallar el número de, o sea, el número de oxidación de cada elemento. En estos casos podríamos hallar. No sé si alguien de repente podría decirme el número de oxidación del ácido sulfúrico en este caso. ¿Cuál sería? Si aplicamos lo que ya les enseñé en la clase pasada de cómo hallar un número de oxidación. ¿Alguien se anima? ¿Del hidrógeno? No, del azufre, del azufre. ¿Cómo sacarías el número de oxidación del azufre si sabes que aquí tienes un catión hidrógeno? Sería más 6. Ujú. Sí, ya. Para los que de repente no lo sacaron, ya. Sería así. Pueden practicar con nosotros también. Ya, miren. Sabemos que está funcionando como uno, ¿no? Como un catión, o sea, un más uno. Y el oxígeno va a funcionar siempre, les dije, con un -2, a no ser que sea un peróxido. Pero en este caso, peróxidos no creo que les pregunten mucho, la verdad. Más siento que les pueden preguntar con ácidos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer como la operación que hacíamos en la otra clase, -8 y -2. Esto nos tiene que dar 0. Si se dan cuenta, estoy multiplicando estos dos. ¿Ok? Ahora, hacer como ecuaciones. Si queremos operar estos tres aquí como una X, para que me dé un 0, ¿cuánto tendría que ser X? Entonces, X tendría que ser más 6. Por lo tanto, su número de oxidación sería más 6. ¿Ok? Lo vuelvo a aplicar para lo que es el ácido nítrico y también para el ácido carbónico. Van a poder hallarlo de esta misma manera. Ahora tenemos a lo que es el anión hidrógeno. Ya no sé si tienen alguna duda de esta antes que todo. O sea, ¿ya lograron entender esta parte? ¿Me confirman? Pueden interactuar con los emojis, como les dije. A ver, Flavia, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿puedes repetir sobre los isótopos? Esa parte no lo pude escuchar. Ok, voy a repetir los isótopos. Bueno, les decía que el catión hidrógeno en este caso va a tener lo que son los isótopos. Los isótopos se van a conocer como, digamos, átomos, o sea, van a ver que son lo mismo. ¿Ok? A ver, pantalla. Van a ver aquí que son lo mismo, o sea, son átomos iguales, hidrógeno, hidrógeno, todos son hidrógeno. Lo que los va a diferenciar es que estos átomos van a tener diferente número de neutrones. Ay, perdón, ese sería, ya. Va a tener un diferente, mejor pero así. Ok. Ya va a tener un diferente número de neutrones, ok. Va a ser diferente, pero va a tener igual número de protones, o sea, igual número de protones, ok. Y bueno, si pueden ver aquí en la imagen también, como les decía, aquí tenemos solo un protón, aquí tenemos un protón y aquí tenemos un protón. Pero vemos que tenemos diferentes neutrones. Aquí no tenemos un neutrón, aquí tenemos un neutrón y aquí tenemos dos neutrones. Entonces, estos son isótopos que tienen diferentes neutrones, o sea, número de neutrones, pero igual número de protones. Ya, entonces, igual esto va a ser que van a tener, digamos, diferente masa atómica en cierto modo, porque, bueno, masa nuclear, porque vamos a ver que la masa nuclear va a estar formada por el número de protones y los neutrones, ¿no? Y aquí podemos verlo ya como una representación, donde vamos a tener un 1, porque no tienen, o sea, no hay protones, es un 1 nada más. Un deutrón, bueno, a los que no tienen neutrones se les va a llamar protón. Deutrón se le va a llamar que solo va a tener un neutrón y un protón, y se va a representar con el 2. Y tritón
se va a tener 2 neutrones y se va a representar con el 3. Y vemos aquí el 1. Algo que aquí me equivoqué un poco, tal vez eso les estuvo confundiendo también ya. Miren, aquí ven que tiene un 1, ¿no es cierto? Y aquí un 2 y aquí un 3. Bueno, ¿por qué se le dice 1, 2 y 3? Ya, protón, neutrón y tritón. Ya, es porque tiene aquí una sola partícula nuclear, o sea, tiene una sola parte del núcleo. O sea, ya sabemos que el núcleo está conformado por protones y neutrones, ¿no? Entonces, aquí tenemos solo un protón, que es una unidad subatómica nuclear. Pues está dentro del núcleo. Por eso que tenemos acá uno. Por eso que se le conoce como protón. En cambio, si vamos a tener dos, como aquí, un protón y un neutrón, va a ser pues aquí dos, ¿no? Si vamos a tener acá un 3, vamos a poner acá 3 y van a ser 3 partículas nucleares, ¿no? Dos neutrones y un protón. No sé si al menos ya se logró entender un poco esto. Si no, normal puedo volver a explicar. ¿Me confirman? A ver. ¿Sí? O Ahora sí, gracias. ya que gracias por tu duda, más bien. Si no, no lo hubiera aclarado. Ya. Ahora entramos con el hidrógeno, bueno, con el anión hidrógeno, ¿no? Que pues va a ser, y va a ser básicamente el que tiene el menos arriba, ¿no? Y va a funcionar como un -1. Ya, aquí me equivoqué. Esta es la parte que tienen que ir al otro lado. Ya. Esto tiene que ser un metal más un hidrógeno nos va a dar un. Esto está mal, pero igual. Ya, olvídense de esto, si no ya. Porque está mal, pensaba que estaba bien, no me he fijado. Ya. Entonces, ¿qué nos va a dar? Tiene que ser, ya. Un hidruro nos va a dar, o sea, esto es un anión hidrógeno. Si lo vamos a unir con un metal, nos va a dar un hidruro. Ya bueno, aquí lo tenemos, se escribe hidruro, ¿ok? Es lo que nos va a dar un hidruro. Y va a ser hidruro de sodio, ferroso, férrico, como en los ejemplos de acá, ¿no es cierto? Ahora, el anión hidrógeno, digamos que en el cuerpo humano, va a tener un peso muy bajo, o sea, va a estar en solamente un 10%. Y bueno, va a reaccionar obviamente con los no metales. Sobre todo, acuérdense de los no metales del grupo 1A y los metales del 2A para formar hidruros justamente. Entonces se aprenden más que todos los metales del 1A y del 2A. De tabla periódica, si se quieren aprender, yo pienso que deberían aprenderse sobre todo justamente la parte del grupo A, porque es lo más importante y lo más relevante. El grupo del centro, que es el grupo de los metales de transición, no es tan importante, ¿no? O sea, pues es importante, pero no es tanto que les vayan a preguntar, ¿no? Es más que todo sobre bueno, el grupo A en general, ¿no? Y bueno, gases nobles, fijo de repente. Ahora, tenemos, por ejemplo, los hidruros, ¿no? En este caso, los hidruros. Como les decía, va a ser la unión de un anión hidrógeno, o sea, un negativo, -1, más un metal, sobre todo del grupo 1A y del grupo 2A. En este caso, por ejemplo, les puse unos ejemplitos de hidruro de sodio, aquí, hidruro ferroso, hidruro férrico. Ahora, si ven aquí la nomenclatura, creo que no la vamos a llegar a tocar mucho en otras diapositivas, así que mejor se las explico acá un poco la nomenclatura. Va a ser férrico y ferroso. El fierro en este caso se lo voy a aplicar con el hierro. El hierro va a tener en este caso dos valencias, por decirlo así ya. Entonces, si vamos a utilizar el número de oxidación, en este caso el menor número de oxidación, va a ser, digamos, va a ser la terminología que vamos a usar, va a ser el oso. Seguro ya lo han visto un poco también en el colegio. Pero si vamos a utilizar la más grande, o sea, la mayor, va a ser el férrico. Férrico. O va a terminar en ico. ¿Ok? Esos son los principales cuando tienen dos. ¿Ya? Y aquí es cuando vemos, por ejemplo, que el hierro en este caso está utilizando, digamos, el número de oxidación el 2 o más 2. Y ahí es cuando, pues, vamos a utilizar la terminología oso. Y aquí vemos el 3, va a terminar con ico, ¿no? Ahora, este es el hidruro como tal. ¿Ok? Aquí nos está mostrando como que, cómo es, digamos, los átomos antes de que se unan. Y aquí es como ya expresado la fórmula como tal del hidruro ferroso, del hidruro férrico y del hidruro de sodio. Ahora, aquí también podemos
a sacar el número de oxidación de cada uno de estos elementos, solamente con ponerle pues el -1 acá arriba. Solo con eso ya podemos sacar, obviamente, el número de oxidación. Ya, espero que hayan entendido un poco esto. Ahora sí. Vamos con los compuestos que puede llegar a formar también el hidrógeno, como les mencionaba, y los hidruros. Va a ser sobre todo en el grupo 1A y el 2A. Aquí también tenemos un metal que es el calcio, que forma parte de los 2A. El sodio en este caso es también uno común que forma parte del 1A. Ya. Ahora, vamos a ver ahora también uno que son los haluros de hidrógeno. Como les decía, va a reaccionar pues con los halógenos, ¿no? Aquí. Este es el grupo de los halógenos. Y va a reaccionar, si reacciona con estos, va a formar haluros de hidrógeno. Ahora, los hidrógenos, si se recuerdan, podía formar enlaces de puentes de hidrógeno, ¿no? Pero también va a llegar a formar los enlaces covalentes. Y aquí, por ejemplo, vemos un enlace covalente entre un carbono e hidrógeno. Y este es el electrón que están compartiendo. ¿Ok? Ahora tenemos a los puentes de hidrógeno, que ya recordamos de la clase pasada, que más que todo lo vemos en moléculas de agua, pero también podemos observarlo en estructuras proteicas, ¿no? Aquí vemos que son digamos, entre molécula, o sea, cualquier otra molécula, un hidrógeno con cualquier otro átomo, puede generar un enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, ¿no? Pero no se tiene que confundir, como por ejemplo en el caso del agua, que tenemos un enlace covalente. En este caso del agua, justo el agua es un ejemplo claro, digamos, para ver los dos enlaces que puede formar el hidrógeno, que va a ser justamente el puente de hidrógeno y el enlace covalente, porque con el oxígeno va a formar lo que es un enlace covalente y con el oxígeno van a ver que va a formar un enlace covalente y también va a poder formar un enlace de hidrógeno, ¿no? Pero ¿cómo podemos diferenciar, digamos, un enlace de hidrógeno y uno covalente en el caso del agua? Que dentro de las moléculas como tal de agua, vamos a tener solo enlaces covalentes, pero entre moléculas de agua vamos a tener puentes de hidrógeno, ¿ok? Espero se haya entendido un poco mejor esa parte. Ya. Ahora, un importante ácido, digamos, del cual habla su PPT también es el ácido clorhídrico. Porque vamos a saber que el ácido clorhídrico va a formar parte de lo que es la digestión, o sea, va a ayudarnos a digerir el alimento en el estómago. Ahora, se va a formar en lo que se va a conocer como las células parietales que se van a encontrar en el estómago. Y bueno, tiene la función de desnaturalizar las proteínas, importante. La función también, digamos, de bactericida contra las bacterias porque va a tener un pH tan ácido que va a evitar que la vida de estas bacterias, digamos, siga, ¿no? Lo cual funciona como un mecanismo de defensa, ¿no? Ahora tenemos que también activar el pepsinógeno y la pepsina, que es una enzima importante. Ahora, va a proviene eh, del ácido carbónico, ¿no? Ya, y por la enzima anhidrasa carbónica. Ya, este es el ácido carbónico. Ahora, en esta imagen que puedo sacar aquí, les explico un poquito mejor sobre, digamos, lo que tenemos, ¿no? Esta es una célula parietal. Aquí vemos la célula parietal. Ya. ¿Cómo iniciar, digamos, la síntesis de este ácido clorhídrico? Vamos a tener primero una molécula de agua que se va a dividir o se va a disociar en el protón de hidrógenos, o sea, hidrógenos y hidróxidos. Estos son hidróxidos, ¿ok? Hidróxidos. Entonces, si unimos este hidróxido con carbono, nos va a dar lo que es el bicarbonato. Recuérdense del bicarbonato porque también va a ser importante para el equilibrio ácido-base, ¿no? El bicarbonato. Ahora, si a este oxígeno lo llegamos a unir ya también con otra molécula de agua, nos va a dar lo que es el ácido carbónico. Y justamente, si recordamos aquí, es de donde provenía justamente lo que es el ácido clorhídrico, ¿no? Vamos a ver que este ácido carbónico otra vez se va a dividir o se va a disociar en hidrógeno y no. Ahora, vamos a ver que el cloro va a encontrarse en los vasos sanguíneos, ¿ya? Y de los vasos sanguíneos es de donde va a entrar a lo que es la célula parietal para que se pueda formar el ácido clorhídrico, porque dentro de la célula parietal no tenemos cloro, ¿ok? Entonces, estas son proteínas por donde va a llegar a entrar y salir obviamente compuestos, ¿no? o moléculas.
En este caso, por esta proteína va a entrar un cloro entrando a la célula parietal. Y este cloro, si recordamos, bueno, va a salir de la célula parietal a lo que es la luz canicular. La luz canicular, las células parietales van a tener como una forma algo así. ¿Ok? Esta es como la luz canicular. Aquí van los vasos sanguíneos. ¿Ok? Algo así la estructura. Ahora, vamos a ver que los hidrógenos también que se habían formado del agua y también de la disociación del ácido carbónico van a salir justamente también de la célula parietal. Ahora, si vamos a juntar este cloro con estos hidrógenos que han salido de esta célula parietal, aquí y aquí, ahí recién, si los juntamos, nos van a dar la formación de lo que es el ácido clorhídrico. Esto es, digamos, en resumen, básicamente cómo se va a llegar a formar la síntesis de este ácido, ¿no? ¿Se logró entender hasta esta parte? Pueden interactuar con los emojis. Ya, tienes una pregunta, Andrea. Sí, disculpe, ¿puedo volver a repetir de forma resumida porque me confundí un poco? Ok, ya. Les voy a volver a repetir esta partecita. Ya. Mucho más rápido y, bueno, resumido. También lo que les digo es un poco resumido, ¿no? Bueno, en la célula, primero, la célula parietal, la tenemos acá. Esta, la que está en naranja, es la célula parietal. Ahora, en la célula parietal vamos a tener una molécula de agua. Si dividimos esta molécula de agua, vamos a tener hidrógeno e hidróxido. Ahora, si unimos este hidróxido con un carbono, con un dióxido de carbono, mejor dicho, nos va a dar un bicarbonato. Pero si este dióxido de carbono también lo unimos, digamos, con otra molécula de agua, vamos a tener el ácido carbónico. Y del ácido carbónico es de donde va a salir justamente también el ácido clorhídrico. Porque si vemos, se va a dividir en hidrógeno y otro compuesto, ¿no? El hidrógeno va a salir, o sea, los hidrógenos que habían formado tanto el agua como el ácido carbónico van a salir de la célula parietal, ¿ok? Y bueno, vemos que cloro en la célula parietal como tal no hay, entonces lo vamos a sacar de lo que es el vasos sanguíneos, ¿no? De vasos sanguíneos vamos a meterlo a la célula parietal, ¿ok? Este cloro va a salir otra vez de la célula parietal a la luz canicular, que ya les dije que es como el lumen, por decirlo así, de la célula, ¿no? De la célula parietal. Ahora, estos hidrógenos que les mencionaba que salieron, se van a unir con este cloro y nos van a dar la formación del ácido clorhídrico acá, el ácido clorhídrico. Entonces, no sé si ahora sí se logró entender un poco mejor. ¿Se entendió mejor? Sí, se entendió mejor. Y gracias. Ahora sí. Ya. Ahora, la molécula de hidrógeno. Molécula de hidrógeno lo vamos a entender como hidrógeno y un 2 acá abajo. Esta molécula, pues, bueno, y si lo graficamos va a ser así, ¿ok? Ya. Esta molécula de hidrógeno no es polar, o sea, es apolar. Y va a estar unido por enlaces covalentes, como ya les mencionaba, solamente forma enlaces covalentes, y de tipo sigma. Ahora, ¿qué quiere decir de tipo sigma? Tenemos, digamos, dos tipos de enlaces también, sigmas y pi. En este caso, el sigma va a ser como lineal. Aquí está el enlace sigma. Esto es sigma, ¿ok? Es como lineal si lo llegan a ver, ¿no? O sea, un solo enlace aquí, un solo enlace aquí, un solo enlace aquí, ¿ok? En cambio, el enlace pi ya también va a ser como, este es el enlace pi. El enlace pi ya también va a ser como de 2 o de 3 incluso. Y van a ver que es como paraditos, ¿no? Pero sobre todo recuérdense que en el enlace sigma, digamos, va a ser solo de un enlace, en cambio el enlace pi va a ser de 2 o de 3. Y ya, ahora va a tener la propiedad del hidrógeno, bueno, va a tener una propiedad importante, digamos, que va a ser la de agente reductor. Ahora, sabemos que hay en redox, por ejemplo, las reacciones redox, hay dos pasos o dos partes importantes que va a ser lo que es la oxidación, en este caso, y la reducción. Ahora, cuando un elemento se va a oxidar, lo vamos a llamar el agente reductor, por decirlo así.
Es al revés, ajá. Eso se puede ubicar más o menos porque digamos que es al revés. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí un átomo A y un átomo B, ya. Ahora, digamos, este átomo se va a oxidar, o sea, va a perder sus electrones. Y ven que se los está dando al átomo B. Va a perder estos electrones y se los da al átomo B. Entonces, si está oxidando, porque si recordamos, oxidación es perder electrones, ¿no es cierto? Ahora, este átomo que se estaba oxidando se va a conocer como agente reductor, ¿ok? Es proceder al revés, porque debería llamarse de repente agente oxidante, ¿no? Pero no, se llama reductor, cuando ocurre la oxidación. Pero cuando va a ocurrir la reducción, se va a conocer como agente oxidante, en este caso, ¿ok? ¿Se logra entender un poco mejor esta parte de oxidación y reducción? ¿O tienen alguna pregunta? Disculpa, ¿lo puedes volver a explicar, por favor? Ok, la parte de oxidación y reducción, ¿no? Sí, justo eso. Ya. En las reacciones redox, como les decía, tenemos dos pasos o dos partes importantes, que va a ser la oxidación y que va a ser la reducción. La oxidación va a ser cuando vamos a perder electrones, si recordamos la clase anterior. Entonces, si vamos a perder los electrones, como ven, en este caso el átomo A está perdiendo y se los está dando al átomo B, a este átomo le vamos a llamar agente reductor, porque está perdiendo los electrones, está oxidando. En cambio, al átomo que va a ganar los electrones se le va a conocer como agente oxidante, porque está ganando los electrones que el agente reductor ha perdido. Entonces, espero que ahora sí se entienda un poco mejor. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, gracias. Ya. Ahora sí. Ahora tenemos la gradiente de protones. Van a ver que la gradiente de protones, digamos, se va a hablar mucho de esto en lo que va a ser la fotosíntesis y la cadena de transporte de electrones que va a formar parte, digamos, de el proceso para formar lo que es ATP, en lo que es la mitocondria. Ahora, en la fotosíntesis, por ejemplo, para hacerlo muy resumido, porque si no sería muy largo, a grandes rasgos, ya, sería que pues en la fotosíntesis va a tener una parte importante porque, o bueno, el hidrógeno va a formar una parte importante que es la gradiente de protones. Vamos a ver que, bueno, aquí de repente no se logra apreciar bien porque tendría que explicarlo todo, pero ya, a grandes rasgos, como les decía, esto va a ocurrir en lo que son los cloroplastos, la fotosíntesis, ¿no? Aquí tenemos el citoplasma, el espacio intermembranal del cloroplasto y esta es la parte de afuera, ¿no? El exterior. Ahora, entre el espacio intermembranal es donde vamos a encontrar esta gradiente de protones, ¿ok? Esta gradiente de protones, aquí pueden verlos en color tipo un marroncito, ¿ya? Como que va a empezar a querer pasar esta membrana, ¿ok? Lo que va a hacer pasar esta membrana por por una proteína que se va a conocer como la ATP sintasa o sintasa ATP, como aquí lo muestran, ¿no? Esta. Y al momento de pasar esta gradiente de protones, o sea, los hidrógenos, que son protones, no se olviden, protones, va a empezar a generar lo que es ATP, energía. Y bueno, este de grandes rasgos es, digamos, la parte importante, fundamental, que va a realizar el protón, ¿no? Un protón, o los protones, o la gradiente de protones en general. Gradiente de protones porque van a ser varios protones, ¿ok? Ahora, en la cadena de transporte de electrones, ya también esto ocurre en la mitocondria. Y bueno, sabemos que la ATP es la moneda, o sea, la energía, ¿no? La energía que todas las células van a necesitar, ¿no? Ahora, esta cadena de transporte de electrones va a ser, digamos, una parte de lo que es toda esta formación de ATP. ¿Por qué va a ocurrir, digamos, en lo que es la cresta mitocondrial? Aquí, por ejemplo, vemos la matriz mitocondrial y el espacio intermembranal. Para que lo entiendan un poco mejor, una mitocondria es algo así. Ahora, este va a ser como el espacio intermembranal, ahí como lo ven, y esta va a ser la matriz mitocondrial. Ok, espero se entienda un poquito mejor con ese dibujo. Ya. Ahora, el espacio intermembranal es donde se van a encontrar ya también los protones, como vimos aquí también, en el caso de la fotosíntesis. Y otra vez estos protones van a querer, digamos, pasar por aquí y van a justamente al momento de querer pasar por estos complejos, o sea,
ahora ya no van a pasar solo por uno, van a pasar por diferentes complejos, por decirlo así. Entonces, al momento de pasar por esto, van a empezar ya a formar también lo que van a ser fats y NADs, que luego van a convertirse o van a ser equivalentes a lo que es ATP, o sea, formación de ATP. Esto lo van a ver un poco más en biología ya en mayor detalle, pero a grandes rasgos van a ver que los protones van a ser parte importante tanto de la cadena de transporte y de la fotosíntesis, ¿no? Ven que estos son procesos que ocurren en seres vivos y sobre todo la cadena de transportes que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es importante también este átomo o este elemento, ¿no? Ahora, van a ver que los hidrógenos se van a movilizar o se van a mover por transporte y transferencia. Creo que esos nombres también ya lo explican un poco. Bueno, si va a ser por transporte, va a ser, digamos, porque va a moverse incorporándose a moléculas. Aquí, como dice, desplazamiento del hidrógeno incorporado a moléculas, movilizándose desde un compartimiento a otro a través de una solución. Digamos que va a ser entre moléculas o gracias a las moléculas que va a llegar a realizar este transporte. Y si es por transferencia, el movimiento del protón disociado de una molécula, o sea, de un ácido, por ejemplo, para ser asociado a otro, ya. En este caso es como que va a transferirse, o sea, en este caso, por ejemplo, de un ácido a una base. Puede haber una transferencia. No sé si más o menos entiendo. Ahora, son óptimas a través de puentes de hidrógeno. Recuerden que siempre los puentes de hidrógeno van a generar también esta estabilidad, cosa que va a poder, digamos, unirse a cualquier molécula, ¿no? O sea, va a poder formarse con cualquier molécula, pudiendo lograr esta estabilidad. Ahora sí, vamos con lo que es el carbono, ¿ok? El carbono es otro de los elementos importantes, sobre todo yo pienso que es el más importante, que se les puede llegar a preguntar incluso en su examen, porque tenemos incluso una rama de la química, que es la química orgánica, dirigida únicamente para lo que es el carbono. Ahora, el carbono va a ser un elemento que no va a ser un metal, que lo vamos a encontrar en la tabla periódica como un metal. Aquí vemos, por ejemplo, digamos, las partes, ¿no? O sea, lo que vemos en la tabla. El número atómico, aquí vemos su configuración electrónica, el símbolo que tiene, el punto de ebullición, el punto de fusión, su densidad y la masa atómica también. Ya. Ahora, aquí tenemos ya graficado como un átomo más o menos. Vemos que aquí tiene 1, 2, 3, 4. Chicos, micros, por favor. Chicos, sus micros, por favor. Ya, gracias. Ahora, aquí vemos que tenemos 6 electrones, ¿no? Y si vemos los 6 electrones, nos van a dar también lo que es el número atómico. Ahora, en la parte nuclear, o sea, de aquí adentro, en el núcleo, tenemos protones y neutrones. Ahora, cuando vemos esta configuración electrónica, digamos que nos va a denotar cuando el carbono va a ser divalente. ¿Por qué es un átomo divalente? Porque solamente va a poder formar, digamos, 2 enlaces en este caso, cuando va a ser divalente. Pero existe una propiedad que va a ser la tetravalencia, que le va a dar justamente a este átomo de carbono la propiedad de poder formar 4 enlaces, ¿ok? Y es por eso que es importante la tetravalencia, porque en química orgánica podemos ver que el carbono va a poder formar, digamos, como límite, 4 enlaces. Ahora, el ángulo entre estos 4 enlaces va a ser de 109,5 grados, ¿no? Entonces, de repente también les pueden llegar a preguntar por ahí. Y ojito que estas estructuras, por ejemplo, estos enlaces, si lo pueden observar también mejor acá, nos va a dar como que una forma, digamos, tetraédrica, o sea, de 4 laditos. Ahora, el ciclo del carbono, que también lo tocan en su PPT, yo lo voy a tocar así un poco más simple del ciclo del carbono. Digamos que el carbono, pues, vamos a encontrarlo en la atmósfera como dióxido de carbono. Y aquí es de donde las plantas van a sacar justamente este dióxido de carbono para realizar lo que es la fotosíntesis, ¿no? Y bueno, van a transformar este carbono en materia orgánica, de la cual los animales, los seres vivos en general, se van a alimentar teniendo el carbono, digamos, dentro de su organismo. Y asimismo, por ejemplo, si estos animales, digamos, llegan a morir, digamos que estos organismos muertos
van a, digamos, dar otra vez lo que es el carbono, ¿no? Van a seguir teniendo el carbono. Ahora, otra forma también, digamos, en la que podemos ver las emisiones, como dice acá, del carbono, es porque podemos verlo, por ejemplo, en la contaminación, por decirlo así, ¿no? En las fábricas, cuando liberan dióxido de carbono, que se va a ir otra vez a la atmósfera. Aquí, cuando utilizan el petróleo, por ejemplo, que está debajo del suelo, por decirlo así, los combustibles fósiles, justamente aquí. Combustibles fósiles, las fábricas utilizan combustibles fósiles, van a sacar, digamos, y van a regresarlo otra vez a la atmósfera. Y bueno, nuevamente, digamos, una planta vuelve a utilizar dióxido de carbono, digamos, la planta genera otra vez desechos o se muere y va a tener o va a generar dióxido de carbono, digamos, bajo tierra y así. No sé si se logra entender, es un ciclo básicamente. Otra vez regresa siempre a la atmósfera y luego vuelve a pasar, digamos, a una planta, vuelve a entrar aquí y así. Es como un ciclo básicamente, el ciclo del carbono. Ahora, siento que otra parte importante que sí tienen que saber es la hibridación. Y ya vimos en la clase anterior un poco sobre hibridación, pero ahora vamos a tocarlo un poco más, digamos, en la parte más enfocada hacia lo que es el carbono. Yo les dije que la hibridación era una característica, una propiedad importante del carbono sobre todo, porque si vimos en su forma, digamos, normal, va a ser un catión, o mejor dicho, un átomo divalente. Entonces solamente va a poder formar dos enlaces. Pero cuando va a hibridarse, o sea, sus orbitales se van a hibridar, va a poder llegar a formar hasta 4 enlaces, ¿ok? Ahora, aquí pues la hibridación, básicamente el carbono fue elegido para la vida por su capacidad de hibridación. Es una parte importante, por eso la hibridación. Ahora, veíamos que teníamos, digamos, tres tipos de enlaces híbridos, que eran el SP3, el SP2 y el SP3. Aquí, por ejemplo, podemos ver, digamos, dónde se va a encontrar justamente estos tipos de enlaces, ¿no? El SP. Y bueno, como estamos tocando más que todo solo todos estos son compuestos orgánicos, ojo. Pero como estamos tocando más que todo enfocado a lo que es digamos, netamente lo que es el carbono, vamos a ver que, por ejemplo, en los enlaces sp3 los vamos a encontrar en los alcanos, los sp2 en los alquenos y los sps en los alquinos. Ahora, ¿qué es un alcano, un alquino y un alquino? Un alcano es que el átomo, digamos, el carbono va a formar, o mejor dicho, en la estructura, digamos que vamos a observar, en la estructura molecular que vamos a observar, vamos a encontrar únicamente enlaces simples, o sea, una rayita, enlaces simples. En los alquenos vamos a encontrar dos enlaces, como aquí, y en los alquinos un triple enlace. Con que encontremos un solo enlace doble o un solo enlace triple, ya sería un alqueno y un alquino respectivamente, ¿no? Ahora, esto sí pienso que es importante que se lo sepan, que se lo aprendan. Cuando, digamos, en un alcano, ¿cuál va a ser, digamos, su orbital, o sea, su orbital hibridado? En un alqueno, ¿cuál es su orbital hibridado? Híbrido, mejor dicho, en el alquino, ¿cuál es su orbital híbrido, ¿no? Ahora, la hibridación también nos va a dar una característica importante que es la catenación. La catenación es, digamos, cómo el carbono va a llegar a formar estas cadenas, ¿no? Porque en química orgánica vemos mucho de estas cadenas. Y bueno, la catenación lineal o las cadenas lineales, aquí está como las vemos aquí, son así, simplemente lineales. Ahora, una catenación cíclica o una cadena cíclica, pues va a ser así como cerrada. Va a formar normalmente formas, digamos, aquí está una forma triangular, una forma pentagonal y así. Va a formar ciclos, o sea, es cerrada. Y una cadena ramificada es como la cadena lineal, pero le vamos a empezar a sacar lo que son las ramas. Esta, por ejemplo, es una rama. Esta es una catenación ramificada. Entonces son las tres importantes, creo que sobre todo les pueden llegar a preguntar. Catenación lineal, cuando es una línea básicamente. Catenación cíclica, cuando es en un ciclo, o sea, es cerrada, no se olviden. Y la catenación ramificada, cuando es como una lineal, pero ven que tiene ramas, o sea, van a empezar a sacarle ramas. Ahora, si se recuerdan, esta era, pues, digamos, la configuración electrónica cuando es divalente, ¿ok? Ahora, hablando un poquito más de lo que son los orbitales híbridos, ya
más profundidad cada uno. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenía, por ejemplo, bueno, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Un orbital simple, por decirlo así. Y aquí ya vemos cuando va a ocurrir a ver, ya, miren, aquí tenemos un orbital simple ya, al igual que acá. Entonces, estos son los átomos no hibridados, como lo menciono aquí, ¿no? Entonces, si vamos a hibridar, o sea, vamos a mezclar estos dos átomos, ya nos va a dar como tal los átomos hibridados, los orbitales híbridos. Ahora, una característica importante que sepan es que estos orbitales híbridos no pueden estar, digamos, solos, o sea, siempre van a necesitar de un átomo, de un electrón, mejor dicho, en su capa, ¿no? Por eso es que vemos que todos estos tienen un electrón. No sé, las rayitas son los electrones, a pesar de que en este caso, por ejemplo, no tenían electrones. Pero en este caso sí, todos tienen que tener al menos un electrón. Y bueno, aquí estamos juntando lo que es la P con la S. Y como son en el nivel 2, pues se está formando 2sp3, 2sp3, 2sp3 y 2sp3. Y vemos que son 4, no se olviden, siempre van a ser 4. Ahora, si vamos a llegar a juntar ya también para formar los sp2, van a ver que son con 2 electrones. Y así, o sea, va a ser básicamente lo mismo. Y una regla importante, como les digo, que nunca se olviden, es que todos estos átomos hibridados no pueden estar solos, siempre van a necesitar de un electrón arriba de ellos, o sea, en su nivel, siempre van a necesitar de un electrón. Siempre van a necesitar que un electrón esté encima de su nivel, ¿no? Ahora, como les decía, en el caso de los sp3, por ejemplo, tenemos a los alcanos sobre todo, y tenemos otros más, estos también son compuestos orgánicos, pero sobre todo les digo que se recuerden a los alcanos. En los átomos hibridados ya también, sobre todo, les podríamos recordar a los que son los aldehídos y cetonas también, los ácidos carboxílicos también. Y bueno, en los átomos hibridados SP nada más, vemos aquí, por ejemplo, el acetileno, y tiene un triple enlace, ¿no? Aquí estos son ejemplos. Ahora, digamos en estos ejemplos, ¿cómo podríamos llegar a ubicar justamente lo que les decía, ¿no? Lo que son los orbitales, ¿no? ¿Cómo ubicarían los orbitales? Bueno, aquí básicamente creo que todos van a llegar a ser lo que son los SP. Entonces, ya. Miren, para nombrar cadenas, estas son cadenas, cadenas de carbono, ¿no? O sea, en la química orgánica las vamos a ver así. Entonces, vamos a contar los átomos de carbono, digamos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a, digamos, poder nombrar o, digamos, ver qué orbital estaría utilizándose en este caso del SP? Bueno, si sería SP1, si sería SP, SP2 o SP3, ¿no es cierto? Entonces, a ver, no sé si se logró entender. ¿Me podrían explicar? O sea, ¿me podrían decir? Si es que se logró entender, a ver. ¿Alguien? ¿Puedes volver a repetir, porfa? Eso es que no te escuché muy bien. Ya la parte de... ¿Cuál? ¿La de los S? ¿Cuál parte? La parte de los... O sea, esos orbitales híbridos, eso más que todo, o sea, casi todo literal. Ya, orbitales, ya. Muy rápido se los voy a decir. Bueno, les decía que básicamente vamos a tener los 3 tipos de orbitales, que va a ser el sp3, el sp2 y el sp. Estos van a estar en el carbono, no se olviden. Y bueno, cuando vamos a hibridar, bueno, en la anterior clase ya vimos más o menos cuando juntábamos, digamos, un esférico con un S con un P o un P o dos P con un S y así. Ya vimos la clase pasada más o menos que podía llegar a formarnos los orbitales híbridos, ¿no es cierto? Ahora, el átomo hibridado, bueno, el átomo hibridado, como lo dice acá, o los orbitales híbridos como lo vemos aquí, van a ver que ya pues son híbridos, ¿no? O sea, ya vemos aquí es 2sp3, 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 2sp3. Ahora, una cosa importante que les dije es que siempre se recuerden que en estas capas de aquí tiene que haber siempre un electrón. No puede estar vacío como en el caso de acá.
Siempre tienen que estar todos llenos. ¿Ok? Y es por eso que aquí tenemos estos, ¿no? O sea, vemos que aquí tenemos estos todos con un electrón arriba. O sea, siempre está un electrón en cada orbital. Ya, aquí. Siempre vamos a ver eso. Entonces, no sé si no ya me dejé entender. Y bueno, en los alcanos vamos a ver que va a tener un sp3 en los, bueno, aquí en los compuestos es lo que vamos a encontrar estos sp2, sp, ¿no? Y por eso es que les decía que se aprendan en, digamos, en qué compuestos podemos encontrar orbitales sp3, los alcanos. O en qué compuestos podemos encontrar orbitales sp, por ejemplo en el acetileno. O también en los alquinos, creo, más que todo, porque si vemos aquí tienen un enlace triple, cosa que es un alquino. Y, por ejemplo, ¿en qué moléculas o en qué compuestos podemos encontrar un orbital sp2? Y aquí tenemos a los hidrocarburos, están los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Pero les dije que sobre todo apréndanse de pues, alcanos, sp3, aldehídos, sp, cetonas, sp2, y ácidos carboxílicos también sp2. Y bueno, un ejemplo que yo les puse pues el acetileno, que era átomos hibridados con sp. Entonces espero que al menos ya con un poco de resumen, es bastante resumido en lo que pasa, entonces no sé si ya se logró entender más o menos. Sí, Sí, gracias. ya al menos algo, ya. Espero que se haya logrado entender un poco. La verdad que hibridación sí es un poco a veces complicado de entenderla, pero solamente apréndanse que tienen, o sea, 3 tipos de orbitales, que ningún orbital puede estar vacío cuando están en los orbitales hibridados. Y bueno, ¿qué es la hibridación, no? Y bueno, ¿qué propiedad le da al carbono? ¿Qué propiedad importante le da al carbono? Ahora les pongo estos 2 ejemplos. De una vez creo que les puedo enseñar un poco sobre química orgánica, aunque no creo que de repente se las vayan a preguntar mucho, pero creo que esta es la única parte en la que vamos a tocar carbono como tal. Y bueno, vamos a ver una forma en la que, bueno, en este caso, a ver, en estos 2 casos, no sé si alguien me podría decir qué orbital, digamos, estaría presente aquí. No sé si alguien me podría decir. SP3. Ajá. Aquí, entonces estaría CP3. Porque vemos que son alcanos, ¿ok? Y alcanos era cuando simplemente está, pues, el enlace simple aquí. Vemos puros enlaces simples. Ahora, algo que les quería de repente enseñar a nombrar es que, por ejemplo, aquí vamos a tener una cadena, ¿ok? Ya, vamos a ir con la cadena más cortita, que es esta de acá. Vamos a ver una cadena de 4, ¿ok? En esa cadena de 4 vamos a contar 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y en el segundo carbono estamos viendo que tiene un hidróxido. Ahí tenemos un hidróxido. Entonces, una parte que de repente les pueden llegar a preguntar, porque preguntaban en los exámenes, en la parte de química orgánica, es que, por ejemplo, este sería un carbono cuaternario, terciario, primario o secundario. ¿Cuál sería? Entonces, era sobre todo, digamos, contar cuántos carbonos secundarios hay en esta cadena, digamos, o cuántos átomos primarios hay en esta cadena. Ahora, digamos que átomos primarios, secundarios, terciarios, va a ser cuando yo lo ubico más que todo, y para que ustedes también lo entiendan de repente, es, digamos, cuando, depende de cuántos enlaces vaya a formar, o simplemente como lo vayamos a ver acá. Por ejemplo, para yo ubicarme, y no hacerla tan larga, por si les llegan a preguntar por ahí. Aquí, por ejemplo, podemos ver que es carbono CH3 y carbono CH3. En este caso, este va a ser un carbono primario. ¿Ok? Primario. Ahora, si vamos a ver un carbono con CH2 así, va a ser lo que es un carbono secundario. Y cuando lo vamos a ver así como CH, va a ser un carbono terciario. Y si lo vemos, digamos, bueno, acá no tenemos un ejemplo, pero pónganse que lo vamos a ver así. Bueno, mejor así, porque si no, quiero.
Digamos que lo vamos a ver así. Ya, en este caso, si lo vamos a llegar a ver así, este sería un carbono, el de aquí. Ya, este sería un carbono cuaternario. Sí, ya, cuaternario. Ahora, no sé si se logró entender un poco esto. Es más que todo por si les llegan a preguntar, porque en los exámenes pasados sí preguntaban más que todo, por ejemplo, ¿cuántos átomos primarios hay en esta cadena o en este compuesto y así? Es una forma, digamos, fácil en la que pueden ubicarlo en las cadenas, simplemente fijándose en los hidrógenos. ¿Se logró entender esta parte? ¿Me pueden confirmar? ¿O tienen alguna duda? Sí, Danae. Sí. Sí, no solamente quiere decirte que son, en el caso de que está unido el carbono con el OH, sí sería secundario, porque solo son unión carbono con carbono. Con CH. Ay, perdón, cierto, ese es un mal ejemplo, ajá. Tendría que ser, en el terciario me dicen, ¿no es cierto? Sí, ajá, es Sí, un es mal ejemplo. secundario. En este caso sería secundario, pero ya, es que este es un mal ejemplo, pero, a ver, ¿en qué ejemplo lo ponen Disculpa, acá? ¿Sí? ¿crees que lo puedas repetir, por favor? Es que no me quedó muy claro. Ya. Bueno, básicamente les decía que, pues, cuando se fijen en los hidrógenos, pero si este es un mal ejemplo para darlo a la parte del terciario, mejor les debí graficar como el cuaternario, ya, pero miren. Les decía que, por ejemplo, una forma fácil de poder identificar si un carbono es primario, secundario, cuaternario o terciario, pues podría ser fijándonos en la parte de los hidrógenos. Pero ojo que también se tienen que fijar, digamos, con cuántos carbonos está uniéndose. Porque, o sea, sí, ya. Porque, por ejemplo, en este caso de acá, si vieron, podría ser terciario ya, pero no fue. Ya, otra vez repitiendo todo otra vez, desde el inicio. En aquí, por ejemplo, vemos que estos dos que son CH3 abajo, va a ser carbonos primarios, ¿ok? Son carbonos primarios. Y primarios, ¿por qué? Porque solamente digamos que se van a unir hacia un carbono. Un carbono. ¿Ok? Depende de con cuántos carbonos enlace, va a ser el número, va a ser primario, secundario, terciario, cuaternario. En este caso es también que solamente se está enlazando con un solo carbono. Aquí también. Entonces, va a ser por eso primario. Ahora, en cambio, en este caso de aquí, vemos que se está enlazando con dos carbonos. Por lo tanto, va a ser secundario. Mejor pongo otro color. Aquí. A lo mejor sí. Ya, aquí en este caso va a ser secundario. Ahora, en este de aquí también va a ser secundario, porque vemos que se está uniendo con carbono, bueno, vemos que se está uniendo con dos carbonos, pero también está teniendo un enlace con este hidroxilo de aquí. Por lo tanto, va a ser también secundario, porque solamente se está uniendo con dos carbonos, ¿ok? Pero en el caso que, por ejemplo, tienen que fijarse que sean carbonos netamente, porque aquí ven que este es un hidroxilo, ¿ok? Y es un CH. Por lo tanto, podría ser el terciario, pero les voy a poner el ejemplo del terciario aquí. A ver, pónganse que simplemente va a ser así, carbono y carbono y carbono. Ya. Y va a ser un CH aquí, obviamente. Ya. En este caso, este CH sí va a ser terciario, porque vemos que se está uniendo con 1, 2 y 3, 3 carbonos. Pero en este caso que les mencionaba, el de aquí, no está aplicándose como un carbono terciario, porque el tercer enlace que está formando no es con un carbono, es con un hidróxido, ¿ok? No sé si más o menos ya se dio a entender. Y bueno, en el cuaternario, pues se está uniendo con 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Y lo pueden identificar cuando va a estar así solito. En cambio, ya, más o menos así. ¿Ya lo lograron entender? A ver un poquito. ¿Me confirman? Sí, gracias. Y ahora sí, por si ya lo iban a Y entender, una pero ya. pregunta, Sí, ¿se sí. cuenta desde la derecha a la izquierda o cómo? Para identificar cuál es primero.
Ya, bien, normalmente siempre lo he visto de derecha a izquierda, pero yo les digo que se cuenta más que todo desde que vemos, digamos, la primera, digamos, a ver, el primer compuesto, porque miren, aquí vemos, por ejemplo, un hidroxilo, entonces están en el primer carbono, por eso es que empezamos a contar desde acá. Ahora vemos que aquí el hidroxilo está más cercano a este lado, al lado derecho. Entonces, por eso también empezamos a contar desde aquí, desde el lado derecho. Por eso en ambos casos se está contando desde el lado derecho. Pero en el caso de que, por ejemplo, lo tengamos en esta cadena, vamos a ver. Digamos que aquí tengamos un hidroxilo, y no en este caso lo borramos, digamos. Empezaríamos a contar desde el lado izquierdo, desde aquí. ¿Ok? Más o menos no sé si se entiende. O sea, tengo que contar desde donde vean el primer compuesto, por decirlo así, desde donde vean el primer compuesto, la primera ramificación, por decirlo así, más fácil para que lo entiendan, la primera ramificación. Obviamente la ramificación más cercana, ¿no? Ahora sí se entendió, ¿no? Sí, ok, ya. Eso sí es un poquito ya para que lo sepan, ¿no? Porque de repente les llegan a preguntar en su examen y así, entonces es mejor que lo sepan. Ahora, la autosaturación y los alótropos de carbono. Esas también son dos propiedades que va a tener el carbono, la alotropía y la autosaturación. Como les mencionaba, la autosaturación es, digamos, cuando ya va a tener estos 4 enlaces posibles que tiene llenos, o sea, ya no va a poder formar un quinto enlace. Ahora, tiene estabilidad suficiente para poder ser pasible. Ya, esto es lo más importante de la autosaturación. Para mí, siento que es más importante, que va a darle al carbono lo que es la resistencia y la capacidad de ramificación. Porque vieron que el carbono puede formar ramificaciones, ¿no? Y entre estas ramificaciones, obviamente, va a tener que completar únicamente los 4 enlaces, siempre. Ahora, en la resistencia, por ejemplo, tenemos ejemplos, como por ejemplo el que es la quitina. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, ahora sí. Ahora sí. Tenemos, por ejemplo, lo que es la quitina, aquí. En la quitina, por ejemplo, es o sea, un carbohidrato o un glúcido, sobre todo que va a formar parte de estructuras, digamos, en los mosquitos, va a proporcionarles la estructura en sus caparazones y así, lo cual va a formar resistencia. Ahora, la ramificación, por ejemplo, en el almidón, el glucógeno y la celulosa, todos estos son glúcidos, ¿no? En los almidones vamos a ver que, por ejemplo, este es el almidón, de aquí es el almidón. Ahora, el almidón aquí, por ejemplo, vamos a ver que tiene una ramificación, si vemos acá. Esta es como su cadena base y aquí tiene la ramificación. Ahora, este es el glucógeno, que también vamos a ver de que está como que ramificado. Y la celulosa también es con ramificaciones. El glucógeno, digamos que va a ser origen animal, o sea, porque va a estar en los animales. La celulosa vamos a encontrarla en las plantas y los almidones también, por ejemplo, en tubérculos, ¿no? Ahora, los alótropos del carbono. Los principales van a ser únicamente el diamante y el grafito. Sí. El diamante y el grafito. Son las dos formas, digamos, importantes que vamos a encontrar en la naturaleza o en los elementos de la naturaleza, ¿no? Pero también tenemos otros, como por ejemplo el grafito, el fuleno y los nanotubos, que también les hablé un poco en sus diapositivas. Pero o sea, la alotropía o los alótropos más importantes del carbono van a ser únicamente el diamante y el grafito. Ya. Ahora, dentro de los carbono, dentro del carbono, bueno, en el carbono va a formar parte de compuestos, ¿no? Y el primero que vamos a ver va a ser el dióxido de carbono aquí, porque el dióxido de carbono participa en una parte importante dentro de nuestro organismo que va a ser el equilibrio base, ácido base debería ser. Aquí equilibrio ácido base. Y obviamente también es importante para la vida, aparte de que también va a activar la bomba de protones a nivel mitocondrial. Si lo llegan a ver aquí, esta es una mitocondria. Obviamente está formándose ATP. Obviamente las mitocondrias van a tener esta principal función de formar lo que es ATP, ¿no? Energía. Y bueno, va a poderse formar a partir de glúcidos, proteínas o incluso de ácidos o de lípidos, que son los ácidos grasos. Ahora, la parte importante
que les digo, en la que participaría el dióxido de carbono, sería en la que va a formar dióxido de carbono y a la vez va a formar agua. O sea, van a ser, digamos, productos de lo que es todo este proceso, ¿no? Ahora, lo más importante que les llegué a ver ahorita, porque de repente ya lo han visto en PBM, o lo van a ver, no lo sé, no me acuerdo, la parte del equilibrio ácido-base. Si se recuerdan o si lo han visto en PBM, si ya lo han visto, el equilibrio ácido-base tiene que intervenir con dos factores importantes, que va a ser el dióxido de carbono y el bicarbonato. Ahora, tenemos, digamos, dos trastornos, por decirlo así, el trastorno metabólico y el trastorno respiratorio. Entonces, cuando vamos a tener una acidosis metabólica, vamos a ver que el pH va a bajar. O sea, en esta tablita se lo explica mejor. En la acidosis metabólica el pH va a bajar, por lo tanto el dióxido de carbono también estaría bajando, al igual que el bicarbonato estaría bajando. Las metabólicas, sobre todo, se van a regular por lo que va a ser la hiperventilación, por ejemplo. O sea, es una acción rápida, por la hiperventilación o la hipoventilación. En cambio, los trastornos respiratorios ya también van a estar regulados por ejemplo, retención de líquidos, porque va a tratar de retener justamente lo que es el bicarbonato y también los protones. Tiene que ver también un poco de relación, digamos, con la insuficiencia renal en algún punto, ¿no? Ahora, la alcalosis metabólica, bueno, el pH va a aumentar, por lo tanto, el dióxido de carbono y el bicarbonato también van a aumentar. En metabólicos se pueden acordar, de repente para PDM también se pueden recordar de que, pues, básicamente en la acidosis metabólica todo va a bajar. En alcalosis metabólica todo va a subir. Entonces es al revés. Acidosis metabólica todo baja, alcalosis metabólica todo sube. Ahora, en la acidosis respiratoria aquí sí es un poco diferente, porque el pH va a disminuir, pero el dióxido de carbono y el bicarbonato van a aumentar. Y en una alcalosis respiratoria, el pH va a subir y el dióxido de carbono y el bicarbonato van a bajar. Y ya más o menos ahora sí espero que se haya entendido un poco cuán importante es el dióxido de carbono en el cuerpo, ¿no? Y bueno, más que todo, como les digo, me pueden preguntar de repente de equilibrio ácido-base, porque también en sus clases de PDM lo van a ver, o ya lo vieron. Y bueno, forma parte importante de cuando van a llegar a formarse las moléculas de ATP, ¿no? O de energía. Ahora, otro es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se va a identificar como así, CO. El dióxido de carbono en el anterior es CO2, no se equivoquen. CO y CO2 son diferentes. Ahora, en el CO, que es el monóxido de carbono, van a ver que es un exógeno tóxico. O sea, normalmente se va a conocer como que es tóxico, netamente, porque también en sus clases de PDM, no sé si ya vieron de repente quemaduras o lo van a ver. Por ejemplo, bueno, no sé, no necesariamente en quemaduras, sino que en PDM también toca una parte en la que mencionan que, por ejemplo, hay las intoxicaciones. Hay lo que es la intoxicación por lo que es el monóxido de carbono, que más que todo ocurre en los incendios, en la que las personas, digamos, van a morir, sobre todo, no porque, digamos, netamente por el fuego, sino por este de aquí, que es el monóxido de carbono. Bueno, por este de aquí, que es el monóxido de carbono. Porque es tóxico para el ser humano, ¿no? Para el cuerpo. Ahora, en exógeno quiere decir fuera, ¿no? Endógeno quiere decir por dentro. Entonces se produce mayormente en el catabolismo del grupo M. Catabolismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir catabolismo? El catabolismo quiere decir que de moléculas grandes vamos a irnos o vamos a, digamos, dividirlas en moléculas pequeñas. ¿Ok? Y el anabolismo es lo contrario. De moléculas pequeñas vamos a ir a moléculas grandes. Ahora, esta es la estructura de la hemoglobina. Esta es la estructura de la hemoglobina. Y bueno, la hemoglobina vamos a ver que es una proteína. Y vemos una proteína que va a tener, digamos, van a ver que es como cuadrilateral, ¿ya? Esta proteína va a tener como que en sus esquinitas, o en cada una de estas subunidades de su proteína, va a tener a lo que es el grupo M, este de aquí, el M. Que bueno, es este de acá, que van a ver que está formado por el hierro, que ya pues ahí seguramente han escuchado mucho del hierro.
Ahí es donde se encuentra el hierro. Y bueno, ¿dónde encontramos esta hemoglobina? En los eritrocitos. Este es el grupo hemo. Ahora, el catabolismo del grupo hemo, pues básicamente nos va a dar CO2. O sea, mejor dicho, CO, que es el monóxido de carbono. Ahora, alta producción por la combustión de carbono. Esto también, el monóxido, digamos, también en una parte exógena, también vamos a poder encontrarlo cuando las fábricas, por ejemplo, van a liberarlo. Y este obviamente también va a llegar a ser tóxico porque es exógeno. Ahora tenemos el carbón activado, que ya se lo habían escuchado. El carbón activado, sobre todo, vamos a entenderlo como que es un carbono con una alta porosidad, que va a lograr ser absorbente y que, bueno, digamos que va a ser como un purificante, por decirlo así. Porque también se va a utilizar en lo que es el tratamiento del agua potable y el aire, ¿no? Ahí esas son las aplicaciones que puede llegar a tener. Ahora, como les decía, una propiedad importante que va a llegar a tener el átomo, el carbono activado, va a ser su porosidad. Eso es importante. Su porosidad, lo cual le va a permitir lo que es la absorción. Ya. ¿Hasta ahí se logró entender todo, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo bien? Creo que sí. Ya, vamos con el pretest, como siempre. Ya. Ah, no, Flavia, tienes una pregunta. Dime. Disculpa, ¿puedes volver a explicar cómo es el monóxido de carbono, por favor? Ya. Ahora, el monóxido de carbono, como les mencionaba, vamos a tener tanto un monóxido de carbono exógeno y un endógeno, ¿ok? Se está compartiendo la pantalla, ¿no? ¿O no? ¿Me confirman? No. Ya. A ver, ahora sí. Ya. El monóxido de carbono, como les decía, era endógeno y exógeno y endógeno a la vez. Cuando va a ser exógeno, digamos, va a ser tóxico para nuestra salud. Es tóxico, ¿ok? Y bueno, porque ya, el exógeno podemos verlo en ejemplos, como les decía, por ejemplo, en los incendios, o también incluso en las fábricas que liberan justamente este compuesto, el monóxido de carbono. Ahora, en el medio endógeno se va a producir por lo que es el catabolismo. El catabolismo es ir de moléculas grandes a moléculas más pequeñas. El catabolismo del grupo hemo. Y como les decía, el grupo hemo se encuentra en la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina va a ser una proteína que, digamos, va a tener 4 grupos hemos a sus laditos. Estos pequeños chiquititos que ven como estos rojitos como azules son los grupos hemos. Y bueno, el grupo hemo es este grupo que va a tener al hierro y también carbono, hidrógeno y así. Este es el grupo hemo. Y ya, lo van a ver también de repente un poco más a fondo el grupo hemo, de repente en química, porque creo que sí se llegó en seminario, creo. Y bueno, en sí es esto. El grupo hemo son estos pequeños que están dentro de la hemoglobina, no se olviden. Y la hemoglobina está dentro de los eritrocitos. Y la hemoglobina es una proteína, obviamente. Ahora sí se entendió un poco mejor. Sí, gracias. Ya. Ahora sí vamos con lo que es el pretest. Ya. No sé si todos llegaron a resolver el pretest. Ya. El pretest de esta sesión. Primera pregunta, si el hidrógeno se relaciona con elementos del grupo 2A, ¿qué llega a formar? Les voy a pedir así que participen, a ver. La primera pregunta, bueno, sí, la primera pregunta. ¿Alguien se anima a responderla? Sí, sí, pueden hablar normal. Forma hidráceos. Ujú. Sí, va a llegar a formar hidrácidos. Ahora, los hidrácidos básicamente van a entenderse también como los ácidos también, o hidrácidos también. Y bueno, grupo 2A, no se olviden que los grupos del 2, oh no chicos, hidrácidos no era, me estoy confundiendo. Era hidruros, sí. Sí, hidruros, exacto. Porque si se recuerdan, les dije que los grupos del 1A y el 2A son, bueno, específicamente los metales, son los que van a formar los hidruros, ¿no es cierto? Exacto, hidrácidos no es, ya, son hidruros.
Ya, grupo 2A y grupo 1A, eso nunca se olvida. Los hidrácidos, como les decía, van a ser como, se van a entender también como los ácidos, por ejemplo, cuando van a unirse con los no metales también. Ahora, los aniones no y los aniones metálicos tampoco. Ahora, los números cuánticos de la configuración electrónica del átomo. Ya, esta es la configuración del carbono cuando es un átomo. ¿Quién me dice? Disculpa, una consulta. Ujú. Entonces, cuando un metal está más un hidrógeno, ¿es un hidruro o un hidrácido? Porque en la diapositiva creo que me confundí. No, es un hidrácido. En la diapositiva también decía hidruro, porque les dije que los hidruros son cuando el hidrógeno va a tener un menos, o sea, va a ser menos. Va a estar H-1 y está unido a un metal. Y sobre todo del grupo 2A y del 1A. Entonces, cuando un metal está unido más un hidrógeno es un hidruro y cuando un no metal Ajá. está más unido a un hidrógeno es un hidrácido. Sí, a un no metal. Ajá. Ajá. Ah, ok, Ya. gracias. Sí, pero hidruros es con metales, no se olviden. De repente se llegaron a confundir. Cuando les pase la diapositiva les voy a borrar ese cuadrito que no me fijé, que estaban mal, la verdad. Ya, de repente se confundieron viendo ese cuadrito. Les voy a borrar cuando les pase las diapositivas. Pero ya, esta es la configuración electrónica del carbono, ¿no es cierto? Pero cuando es un átomo divalente. Entonces, ¿quién me puede decir cómo bueno, los números atómicos en este caso, ¿no? De, obviamente, la última capa que es 2p2. 2p a la 2, ¿no? ¿Quién podría decir? ¿Alguien se anima? Chicos. La cuarta opción. Esta de aquí. Ya. No, cuarta opción. Seguro, Me no, creo que parece no. que sería con la menos Sí. 2. Esperen un ratito. O La sea, había menos un sacado, pero medio. ya. Recuerden que el nivel primero va a ser 2, ¿no es cierto? N va a ser 2. L va a ser 1 porque tenemos P, ¿no es cierto? Ahora, M, no se olviden pueden graficarlo como les enseñé la otra vez. -1 y 0 y +1, ¿no? Vamos a tener 2, va a ser 0. Va a ser 0 y el spin va a ser más... ya. A ver, en este caso va a ser la segunda opción, creo. No, la segunda es la primera. No, la última. Sí, la última. Ya, ¿por qué la última? Porque tenemos de nivel que tenemos 2, ¿no es cierto? El número 2. Como segundo número cuántico vamos a tener que tiene P, por lo tanto va a ser 1. Ahora, vamos a ver que P tiene como 3 orbitales, ¿no? Y tenemos solamente 2 electrones, por lo tanto vamos a colocar los 2 electrones sobre la capa y vamos a ver que el último electrón termina en la capa 0, por lo tanto el número cuántico magnético va a ser 0. Y el número cuántico spin, porque termina para arriba, el electrón termina arriba, va a ser más un medio. Por lo tanto sería esta, ¿no? La número 4. Ya. Ahora, no es una propiedad del carbono. Participen ahora sí, chicos, también. ¿Cuál no es una propiedad del carbono? Conducción eléctrica. Bien. Ajá, la conducción eléctrica. ¿Qué era la tetravalencia? Si alguien se anima a hacer una corta así, una simple explicación. Cuando el carbono se hibridiza, tiene la posibilidad de ser tetravalente. Ajá, cuando las orbitales del carbono se van a hibridar, va a tener esta propiedad de la tetravalencia, ¿no? Y la tetravalencia no se olviden que es formar básicamente 4 enlaces y ese es el límite que va a llegar a tener. Ahora, es función del ácido clorhídrico. A ver, ¿alguien también que se anima a participar? ¿Alguien se anima a participar? Inicia la... Activa el pectinógeno. Ajá, va a activar el pepsinógeno, exacto. No va a iniciar la digestión de los carbohidratos porque sobre todo la digestión de carbohidratos se inicia más que todo en la boca por las enzimas como la amilasa, por ejemplo. Y, y bueno, no va a absorber nutrientes y tampoco va a transportar oxígeno. Ahora sí, la última pregunta. ¿Alguien se anima a participar en la última pregunta?
Pueden levantar la mano si alguien quiere participar en la última. No está muy difícil. Ya, chicos. La primera, pues, el número de neutrones en los isótopos de hidrógeno. Aquí de hidrógeno, como vemos acá, hidrógeno. Ya. Tenemos tritón, deuterio, ya. Recuerdan que les dije que los isótopos básicamente iban a tener igual número atómico, pero van a tener diferente número de neutrones. ¿Ok? Entonces, si tienen diferente número de neutrones, pues aquí nos menciona el número de neutrones en los isótopos de aquí. Neutrones. Bueno, aquí debería ser nucleones, la verdad, no neutrones, nucleones. Ya, esta parte estaba mal, ya. De nucleones, ya pues, el tritón tiene 3, el deuterio tiene 2 y el proteo tiene 1. Así que sería la primera pregunta, ¿no? Esta de repente sí está mal, por la de neutrones. Pero no debería ser nucleones, porque los nucleones son los protones y los neutrones, no se olvide. Y si teníamos 3 nucleones, era un tritón. Si tenemos 2 nucleones, es un deuterio. Y si tenemos solo un nucleón, es un proteo. ¿Ya? Y bueno, espero se haya entendido mejor esta parte. Ahora sí, ajá, pues, perdón, Flavia, te escucho. Dana, ¿puedes explicar creo que era un ejercicio o 2 ejercicios antes que el antepenúltimo, creo, que era sobre números cuánticos, algo así? A la de los números cuánticos. ¿Y puedes volver a explicar esa, por favor? Ya, miren. Siempre recuerden que les dije en la clase pasada que tienen que sacarle de la última. O sea, ven, toda esta es la configuración. ¿De dónde van a sacar los números cuánticos? De lo último que les aparezca aquí. Del último nivel. Ojo, del último nivel, no el último que les aparezca, del último nivel. Y si aquí ven que el último nivel, pues, es 2p2, ¿no? El último nivel. Ahora, el número cuántico principal o el primer número cuántico va a ser el nivel que va a ser 2. Ya, entonces todos tienen 2 en este caso. Ya. Ahora, el secundario, recuerden que P es como equivalente a un 1. Si les aparece un S va a ser 0. Si les aparece un P va a ser 1. Si les aparece un D va a ser un 2. En ese caso es P. Por lo tanto, el número cuántico secundario va a ser 1. Ahora, recuerdan que les dije que P tiene 3 orbitales. O sea, no sé, en sus papelitos, hojita, van a graficar 3 rayitas. ¿Dónde van a colocar en el centro, en la rayita del centro, 0 y a sus lados -1 y +1? ¿Ok? Ahora, van a contar los electrones que tienen. Tienen 2 electrones. Entonces los van a poner en el orden así, 1, 2. ¿Ok? Los colocan 2 y van a ver que el último electrón va a terminar para arriba, o sea, con la flechita para arriba, y va a terminar en el orbital 0 de P, ¿no? Entonces ahí es cuando va a ser 0, el número magnético va a ser 0, y como termina arriba va a ser +2. ¿Ahora sí se logra entender algo? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, chicos, Disculpa, ¿puedes explicar la última pregunta? Creo que la penúltima, la de el ácido clorhídrico, porfa. en la parte de, bueno, igual en la parte de, ¿cómo se dice? Ya, en la parte igual de las diapositivas les puse como que las principales funciones que tenía justamente el ácido clorhídrico, entre las cuales estaba activar el pepsinógeno. ¿Ok? Entonces, básicamente solo es esa como la teoría, porque está para activar este pepsinógeno, también por ejemplo, desnaturalizada proteínas, y bueno, aquí te dice, es función del ácido clorhídrico. La primera no es una función del ácido clorhídrico porque pues tiene que ver con la digestión de carbohidratos. Tiene que ver, pero inicia en sí la iniciación de la digestión de los carbohidratos es más que todo en la boca. Ahora, regula la absorción de nutrientes, no, porque el ácido clorhídrico no va a regular ninguna absorción, o sea, no va a absorber ningún nutriente. Ahora, transporte de hidrógeno tampoco, porque no es su principal función del ácido clorhídrico, es activar pepsinógeno. No sé si se logró entender mejor. ¿Sí? Es más que todo teórico. Léanse un poco lo de la parte de la teoría del ácido clorhídrico. Disculpe, una pregunta. Sí. Sobre la pregunta de números cuánticos, ¿esa es la forma de
preguntar en los exámenes o quizás algo más complejo como con iones o anomalías? No, yo pienso que esta es la forma más simplecita. Incluso ahora, esperen, si no termino de... Le voy a pasar el pretexto un ratito y ahorita respondo sus dudas, ¿ya? Voy a terminar la grabación porque si no se va a hacer muy larga. Ya.